Muy buenos días, nosotros somos el grupo IC del curso de pavimentos de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, dirigido por el ingeniero Emerson Lizarbe Alarcón. En esta oportunidad les traemos los numerales 3.12 y 3.13 del Manual de Carreteras en su sección Hidrología, Hidráulica y Drenaje, correspondientes a los temas de estimación de caudales y avenidas de diseño. Mi nombre es Carlos Huarcaya y voy a desarrollar el primer tema, la estimación de caudales. Bien, lo que se quiere es determinar el caudal para un cierto periodo de retorno, es decir, que puede ser la vida útil de nuestro pavimento. Como sabemos, el agua es el principal enemigo de un pavimento. Por ello es fundamental construir obras que permitan evacuar las aguas y proteger nuestro pavimento. En este sentido, tenemos dos formas de las cuales podemos obtener nuestro caudal de diseño. Una es cuando se tienen datos de aforo en cantidad suficiente, es decir, que se ha registrado los caudales directamente a través del tiempo que han pasado por ese lugar y a través de un proceso estadístico que puede ser log person, normal, Gumbel, en fin, que se han desarrollado en los ítems 3.7 de este manual. Para un determinado periodo de retorno podemos obtener entonces de esta manera nuestro caudal de diseño. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no existen datos de aforo? Entonces tendremos la necesidad de utilizar los datos de precipitaciones de ese lugar. Mediante estos datos podemos procesarlo y obtendremos nuestro caudal de diseño a través de diversos métodos. El presente manual desarrolla tres métodos. El primero es el método HILA. Este método ha sido realizado en un estudio de hidrología del Perú a través de un convenio que se llama el HILA Cenami UNI en 1983, los cuales nos resultan las fórmulas que vemos, donde podemos obtener la intensidad y la precipitación en función a ciertos parámetros que han sido determinadas en este estudio. Bien, uno de los métodos más conocidos es el método racional, donde se usa una simple fórmula. Claro que tiene muchas deficiencias, por ejemplo, el área es relativamente pequeño, además que el tiempo de concentración debe ser menor a 6 horas para que esta fórmula se cumpla. Lo que podemos observar en esta fórmula son que Q será nuestro caudal de diseño, C será nuestro coeficiente de escorrentía. ¿Qué es el coeficiente de escorrentía? Se puede interpretar como una porción del agua que genera la escorrentía. Es decir, cuando la lluvia cae, no todo el agua va a fluir en la superficie, sino que una parte se introducirá en el suelo por infiltración y lo que queda será la fracción que genera la escorrentía. Además tenemos I, que es la intensidad de la precipitación, y A es el área. Bien, para obtener el coeficiente de escorrentía existen fórmulas, sin embargo el manual nos da una tabla donde sería un poco más fácil determinarla por simple inspección de la cuenca. Mientras que el método racional modificado, o método TEMES como lo llaman muchos, es una modificación del método racional desarrollada en España por el investigador TEMES, ¿no? Esta cuenca ya trabaja áreas un poco más grandes, hasta los 770 kilómetros cuadrados,
y con un tiempo de concentración que debe estar entre los 0.25 y 24 horas. La fórmula es casi la misma, excepto que tiene un coeficiente de uniformidad. Este coeficiente de uniformidad se puede interpretar como un coeficiente que depende de las características geomorfológicas del lugar. Es decir, dado que la cuenca ya es muy grande, entonces no es tan fácil determinar un solo tipo de vegetación, un solo tipo de pendiente, en fin, en ese caso es que se usa el coeficiente de uniformidad. Bien, se ha desarrollado una hoja de cálculo para poder usar el método racional y el método modificado. Es simple de usar, muy sencilla. Solamente tenemos que llenar los datos de los cuadros amarillos. Bien, haremos un ejemplo. El área, tomaremos un ejemplo que será 28 kilómetros cuadrados, una longitud de 13.7 kilómetros y una pendiente de 0.023. Bien, en los datos hidrogeológicos necesitamos la precipitación, ¿no?, que se puede obtener mediante tratamientos probabilísticos de los datos de precipitaciones, que pueden ser Gumbel, SQRT, en fin. Necesitamos la precipitación máxima diaria y para nuestro ejemplo tomaremos, digamos, para un periodo de retorno de 100 años se obtuvo una precipitación de 185 milímetros. Bien, entonces ahora el umbral de escorrentía fue 18, la intensidad horaria 11.25 y el coeficiente beta es un coeficiente que sirve para modificar nuestros datos de precipitaciones por una simple multiplicación directa que puede ser definida por estudios hidrológicos a gran escala. Sin embargo, me parece que en nuestro país no existe. Por eso tomamos un ejemplo de España, donde el coeficiente beta de modificación del umbral de escorrentía es 2.75. Aquí se han calculado algunos parámetros como son el tiempo de concentración, que está con un valor de 4.5 horas aproximadamente, que es menor a 6 horas, así que está correcto. Y además tenemos estos valores que nos van a servir para calcular finalmente nuestro caudal. En el siguiente cuadro de resultados se muestra si se produce escorrentía, sí, dice, ¿no?, que quiere decir que hay casos en los que no podría haber escorrentía, ¿no?, digamos por las características geomorfológicas que pueda tener esa cuenca. Si se produce la escorrentía, el programa dirá que sí. Bien, acá se calcula el coeficiente C, que es una fórmula. Se calcula la intensidad, el área ya lo tenemos y se calcula, bueno, no, K ya es un parámetro preestablecido, como podemos observar aquí en nuestra ecuación. En esta ecuación es 0.278, ¿no?, que es lo mismo que la inversa de 3.6. Bien, entonces nuestro caudal será de 84 metros cúbicos por segundo, mientras que en el método modificado será de 90.48, aproximadamente lo mismo. En este caso se ha usado una fórmula para calcular este coeficiente de escorrentía, pero como sabemos también podríamos usar esta tabla con los valores que nos presenta. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Lili Katia Quispe Yantón. En esta oportunidad voy a hablar sobre el hidrograma unitario.
El hidrograma unitario fue propuesto por Sherman en el año de 1932 como un hidrograma típico para una cuenca. Pero todo este concepto del hidrograma unitario parte del hidrograma general, que es un gráfico donde se muestra la variación del caudal en el tiempo, como se puede ver aquí. El tiempo pues arranca con el inicio de la lluvia en el tiempo cero y termina en el tiempo que dura la lluvia. O sea, es decir, si la lluvia dura 3 horas, el tiempo máximo de este hidrograma sería 3 horas. Esta lluvia que cae en el área que cubre la cuenca se llama el área de drenaje. Tiene una estación de aforo donde todo el agua que discurre en el área de la cuenca pues llega hasta ahí. Entonces, teniendo como base esto, se llama hidrograma unitario al hidrograma producto de una lluvia de 1 centímetro o 1 milímetro o 1 pulgada de altura, que pues tiene una determinada duración específica, como ya lo mencioné. Para poder obtener los hidrogramas unitarios se debe seguir ciertos pasos. Primeramente se debe separar el flujo base de la escorrentía directa. La escorrentía directa es la parte de la precipitación que discurre por la superficie. En cambio, el caudal base es la parte de la precipitación que se infiltra en el suelo y se junta con el agua subterránea. Después de eso se debe determinar el volumen de escorrentía directa, antes de eso se debe entender también que si en la cuenca se fluye un caudal en el lapso que dura la lluvia, se genera un volumen que mediante la fórmula general, que es esta, caudal es igual a volumen entre tiempo, se puede determinar el volumen, que es igual al producto del caudal por el tiempo. Entonces, como podemos ver aquí en este hidrograma de escorrentía directa, que también es el hidrograma de crecida, podemos ver que el producto es igual al área que está bajo la curva del hidrograma. Pero como vemos, no es de una forma regular, por lo cual se debe sectorizar por segmentos de tiempo para poder determinarla. Entonces, la geometría, el área, la forma geométrica más próxima pues sería la de un trapecio. Entonces, si sumamos cada partición, podemos tener el volumen total mediante esta fórmula. Bueno, como tercer paso se halla la altura de escorrentía uniforme, o también que se dice precipitación efectiva, que es igual a la división del volumen en exceso, la que hallamos en el anterior paso, entre el área de la cuenca, para que después esta altura se divida al caudal de la escorrentía directa, y así podamos determinar el caudal que se tendrá en el eje de las ordenadas del hidrograma unitario. Para mejor entendimiento, hemos elaborado una hoja de cálculo para poder determinar el hidrograma unitario, para lo cual necesitamos como dato el área de la base, que puede ser, que por ejemplo sería 58 kilómetros cuadrados. El caudal base, como ya lo expliqué, es la parte de la
precipitación que se infiltra en el suelo. Podemos asumir que es 1 metro cúbico por segundo. Bueno, para esta cuenca tenemos unos datos de caudales que son los siguientes: 0.15, Bueno, una vez rellenados los datos, vemos que el hidrograma de color rojo es el hidrograma normal y el hidrograma de color verde es el hidrograma de crecida, que es el hidrograma de escorrentía directa, porque ya estamos quitando lo que es el caudal base. Bueno, una vez teniendo ya el hidrograma de crecida, se prosigue a hallar el área bajo la curva del hidrograma de crecida. Bueno, en acá ya hemos programado cómo se obtiene el área de los trapecios de cada partición. Luego de eso tenemos el volumen, el volumen que lo multiplicamos por el tiempo. Por ejemplo, en cada partición se está asumiendo que es 1 hora, entonces como el caudal está en metros cúbicos por segundo, se multiplica por 3600 segundos, que equivale a 1 hora, para poder obtener lo que es el volumen. Y por esta parte estamos hallando el volumen acumulado. Entonces el volumen final sería el de acá. Una vez teniendo el volumen, se tiene lo que es la altura de exceso de precipitación o precipitación efectiva, que se obtiene al dividir este volumen entre el área de la cuenca. Bueno, una vez teniendo esta altura, se procede a dividir al caudal del hidrograma de crecida para poder determinar el caudal del hidrograma unitario. Entonces, finalmente podemos ver en acá que nuestro hidrograma unitario tiene también como datos, se puede observar la variación del caudal en el tiempo. Entonces, ahora, ya una vez teniendo este hidrograma unitario, ¿para qué sirve un hidrograma unitario? Pues el hidrograma unitario muestra cómo la adición de una unidad de precipitación influye en el caudal de un río. O sea, es decir, es útil para poder predecir el impacto de la precipitación sobre un caudal. Entonces, si nosotros posteriormente tenemos una precipitación que dura 24 horas como el que tenemos aquí, se puede pronosticar ya teniendo este hidrograma. O sea, quiere decir que los hidrogramas unitarios son como una referencia para poder determinar precipitaciones posteriores que duren el mismo tiempo. Bueno, eso sería todo con mi exposición. Gracias. Continuando con la exposición, ahora veremos los hidrogramas sintéticos. Es el siguiente a los hidrogramas unitarios. ¿En qué consiste esto? El hidrograma unitario se aplica en cuencas con datos de precipitación y caudal en un punto, mientras los hidrogramas unitarios sintéticos se pueden utilizar
para otros puntos de la cuenca o para similares. Luego, ¿en qué se usan estos hidrogramas? Se usa en estudios de disponibilidad de agua, drenaje urbano, pronóstico de flujo, futuras urbanísticas, reducción de daño e inundaciones. Su finalidad es representar, simular un hidrograma representativo del fenómeno hidrológico de la cuenca, para determinar el caudal pico, para diseñar. Podemos analizar esto de dos maneras. Tenemos dos métodos: el hidrograma sintético triangular del SCS, el método hidrograma unitario sintético de Sidner. El hidrograma sintético triangular del SCS, llamado también como número de curva. ¿En qué consiste este método? La primera de ellas se hace estimación del volumen de escorrentía resultante de una precipitación a escurrimiento directo. Y en la segunda parte haremos la determinación del tiempo de distribución del escurrimiento, incluyendo el caudal punta. En el gráfico podremos analizar la estimación del escurrimiento directo de la lluvia. Acá podemos ver la gráfica de la lluvia versus el escurrimiento. En esta parte tenemos el valor de S, que es la retención potencial máxima. Y con ello vamos a la finalidad de calcular es el valor de S. Acá podemos observar que para calcular el valor del Q, que es el caudal, se puede utilizar esta fórmula, donde P es la precipitación y el S es la retención potencial máxima. Además, podemos ver que el IA, que es la pérdida en el transcurso del agua, como podemos ver en esta gráfica, va a ser igual a 0.2 S, y acá tenemos. Entonces con ello podríamos calcular el valor de Q. Ahora necesitamos solo calcular el valor de S. El valor de S será en pulgadas y está relacionado con el número de curvas. ¿Qué es el número de curvas? El número de curvas depende del tipo de terreno de la cuenca. Por ejemplo, acá tenemos, se dice que para zonas pavimentadas S será igual a 0 y Cn será un valor de 100. Y mientras que en condiciones en que no se produce escurrimiento superficial, S se hace infinito y Cn será 0. Ahora vamos a calcular el tiempo, la distribución del tiempo de escorrentía. Para realizar nuestra gráfica necesitamos el caudal y el tiempo. El caudal ya lo tenemos. Ahora calculamos el tiempo. En esta gráfica vamos a observar que tenemos el caudal pico, que es lo que queremos calcular. Luego el Q, que es el volumen de escurrimiento directo, que ya lo hemos calculado para reemplazar en la siguiente fórmula. Luego tenemos el TP, que está aquí, que es el periodo de elevación o tiempo de caudal, o tiempo hasta el caudal pico, del inicio hasta el pico, como vemos. Y el TR, que es el tiempo desde el caudal de pico hasta el final del escurrimiento directo, o el tiempo de recesión, también podemos llamarlo, que sale de aquí. Entonces con esta fórmula podemos calcular el caudal pico, que será 2 veces Q sobre el tiempo pico, el tiempo de elevación más el tiempo de retardo o el tiempo de escurrimiento, ¿no? El de la recesión. Ahora el área. Si introducimos el área del caudal, de la cuenca, podríamos calcular el caudal pico, que será con la siguiente fórmula, donde A es la área, que estará en kilómetros cuadrados, el Q ya lo hemos calculado, y el TP
el tiempo que demora, como vemos acá, hasta llegar al caudal pico. Luego tenemos el tiempo unitario, que será el tiempo que se demora hasta llegar al caudal pico entre 4. Eso será el tiempo unitario. ¿Cuál es lo que queremos calcular? El tiempo que se demora. ¿Cómo calculamos ese tiempo? Será 0.7 por el tiempo de concentración. El tiempo de concentración es el total, como en la gráfica, el total cuando se demora. ¿Cómo se calcula el tiempo de concentración? Simplemente con esta fórmula, donde L es la longitud del curso del agua más larga en millas y H es la diferencia de elevación en pies hacia el punto de salida de la cuenca y el punto donde estamos analizando. Esa diferencia se refiere. Teniendo el tiempo pico y el caudal pico, ya podemos hacer nuestra gráfica. Ahora, el siguiente método es hidrograma unitario sintético de Schneider. De igual manera, el mismo fin, calcular el tiempo pico, el tiempo que demora hasta llegar al caudal pico y calcular el caudal pico. Y eso se calcula de esta manera. Tenemos la duración de lluvia como TR y el retardo que demora, ¿no?, hasta llegar al tiempo pico, TP. Entonces, esto podemos calcular el TP de esta manera, con esta fórmula, donde el CT es coeficiente de retardo de Schneider, que dependerá de las características de la cuenca. L es la longitud del curso principal en kilómetros y LC será la longitud del curso principal al centro de gravedad en kilómetros también. Ahora calcularemos el caudal pico, también con esta fórmula, donde el CP ya sabemos que es igual a CT, coeficiente de retardo, y el TP ya lo hemos calculado acá, que es el tiempo hasta llegar al caudal pico. Entonces ya tenemos el caudal pico. Ahora, a partir de un hidrograma unitario, podemos deducir la duración de lluvia efectiva total, ¿no?, que será TR y estará en horas. Luego podemos calcular el tiempo de retardo de la cuenca, TPR, también la efectiva. Entonces, su caudal pico por unidad también será QPR, caudal efectiva. Acá tenemos el TP, que era el tiempo pico, ¿no?, unitario. Entonces tenemos el tiempo pico efectivo más el tiempo de la lluvia, cuánto llovió unitario, menos el tiempo de la lluvia efectiva entre 4. Ya podemos calcular, como en el anterior ya tenemos el tiempo pico, es el tiempo pico efectiva. Luego podemos calcular el caudal pico efectivo, que será la relación entre el QP, que es el caudal pico unitario por unidad de área, ¿no?, como dice acá, y sobre el tiempo pico efectivo. Reemplazando esta fórmula tenemos el caudal pico efectivo. Este método solo es válido para áreas de la cuenca de 30 a 30.000 kilómetros cuadrados. Muchas gracias. Pase a mi siguiente compañero, respondrá el siguiente tema. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el sistema de modelamiento hidrológico, el GKHMS. El GKHMS es un programa donde podemos simular, mediante este programa nosotros podemos predecir qué cantidad de caudal va a generar
una vez ocurrido una lluvia o una precipitación, ¿no? Este programa nos va a permitir simular la cantidad de caudal que se va a generar. Podemos hacer uso de estos estudios, ya sea en la disponibilidad de agua, drenaje urbano, pronósticos de flujo, futuras urbanizaciones, reducción del daño por inundaciones, etc. La información que se debe disponer para utilizar el programa es lo siguiente. Por ejemplo, se necesitan características de precipitación y características de la cuenca. Dentro de las características de precipitación necesitamos la intensidad, duración, frecuencia. Y dentro de las características de la cuenca requerimos el área y forma, la longitud del río principal, el centro de gravedad, el pendiente del terreno, la cobertura vegetal y tipos de precipitación. Este es el interfaz del usuario del GKHMS, donde podemos observar que esta parte es el explorador de cuencas, este es el escritorio, el mensaje de registro y el editor de componentes, donde se va a llenar todos los datos que nosotros vamos a utilizar. Bien, el esquema de trabajo del GKHMS va a seguir el siguiente protocolo. Primero lo que va a hacer es separar de la lluvia neta, ¿no? La lluvia que cae va a separar las infiltraciones que se va a generar en el suelo. Por ejemplo, separación de la lluvia neta. Calcular qué parte de la precipitación caída va a generar escorrentía. O sea, no todo lo que cae de la precipitación va a generar escorrentía, sino una parte. Y la otra se va a perder en la infiltración en los suelos. No, primero lo que va a hacer es el GKHMS. Una vez hecho eso, va a calcular la escorrentía directa producido por esa precipitación neta, ¿no? Va a calcular la escorrentía directa. Luego va a sumar a la escorrentía directa la escorrentía básica, ¿no? Se entiende por escorrentía básica aquella escorrentía que podría ser un río, ¿no? Un río que circula con total normalidad. Entonces a eso habría que sumar la escorrentía directa que se va a generar por la precipitación. Luego dice calcular la evolución de escorrentía básica a lo largo del tiempo. Nos va a calcular el caudal a medida que va pasando el tiempo. Y por último va a calcular cómo evoluciona un hidrograma a medida que discurre a lo largo de un cauce o a través de un depósito de embalse. A eso es lo que se denomina tránsito de hidrogramas. Son estos pasos que va a seguir este programa para poder obtener los resultados que nosotros queremos, básicamente, ¿no? El GKHMS trabaja con tres componentes, de los cuales el primero es el modelo de cuenca. En el modelo de cuenca nosotros vamos a poder representar la parte física, y aquí es donde vamos a informar de las distintas subcuencas y sus características, como bien dice acá. Se ha trabajado en un modelo de la cuenca del río Yucay del Valle del Muyurina. Se ha delimitado en el programa ArcGIS, y es de ahí a donde se ha exportado a este programa de GKHMS, y es en ese programa de ArcGIS donde se calcula el área para poder incorporar en este programa. Como podemos observar acá, se agrega el área. También se va a escoger métodos ya sea para calcular la pérdida o los métodos de transformación.
Estos métodos son los más usados en nuestro país y también la norma nos indica que debemos usar estos métodos porque mayormente son los más usados, como vuelvo a repetir, en nuestro país. También se va a incorporar las pérdidas por infiltración, ¿no? Donde el número de curvas, todos estos datos que se está ya llenando acá nos va a brindar el programa de ArcGIS, ¿no? Donde el número de curvas está representado según el tipo de suelo, la vegetación, etc. Y la impermeabilidad. Se dice la impermeabilidad, por ejemplo, si yo hago este estudio en un centro urbano, básicamente está formado por concreto. Entonces, ese material es impermeable, ¿no? Si yo hago estudio de un valle o de una cuenca, hay sitios donde son rocosos, por tanto, se puede llamar que es impermeable y lo consideramos un 5%. El otro modelo es el modelo meteorológico. El otro componente es el modelo meteorológico. En esta parte es lo que vamos a registrar o lo que se va a digitar, las precipitaciones registradas, ya sea en los pluviómetros o pluviógrafos. En esta parte vamos a llenar todas estas precipitaciones que se han registrado. En primer lugar, vamos a llenar la fecha de inicio de la precipitación y la fecha de término de la precipitación, y también la hora de inicio y la hora final, ¿ya? Como bien se ha dicho, también se va a incorporar la precipitación en milímetros en ciertos intervalos de tiempo. Acá se observa cada 2 horas se está llenando, ¿ya? Básicamente el modelo meteorológico sirve para eso, para llenar la fecha de inicio y fin y los registros de la precipitación. Dentro de las especificaciones de control se va a fijar el lapso de tiempo de una correa de simulación. Es decir, nosotros aquí vamos a indicar durante qué tiempo o en qué tiempo es que queremos que haga los cálculos necesarios o los cálculos que queremos, ¿ya? Es simplemente, como dice acá, se trata simplemente de indicarle cuándo debe empezar y terminar de calcular y el incremento de tiempo para efectuar los cálculos. O sea, por ejemplo, acá pusimos como la precipitación comenzaba en esta fecha, básicamente también comenzará la misma fecha, ¿no? Con un tiempo de las 0 horas y culminando a las 16 horas, en un intervalo de tiempo de 1 hora. Bien. Entonces nosotros vamos a incorporar este tiempo para que nos bote los resultados que nosotros queremos. Los resultados son varios los resultados que nos van a botar: las gráficas de los histogramas, de los hidrogramas, etc. Lo básico, no sé si lo básico que se podría decir que son el caudal máximo, la precipitación total, la pérdida por infiltración y la escorrentía, ¿no? O sea, son resultados que mayormente nos podrían importar durante este modelaje, ¿no? Con este ejemplo que se ha trabajado, nosotros podemos observar que el caudal máximo que se ha generado por esa precipitación es de 60.2 metros cúbicos por segundo. La precipitación total que se ha registrado es de 58 milímetros, de los cuales se ha perdido por infiltración 32.16 milímetros, y el resto
ha generado una escorrentía de 25.84 milímetros, de esa forma dando lugar a un caudal máximo de 60.2 metros cúbicos por segundo. Entonces, como podemos observar, este programa es muy útil para poder calcular el caudal que se va a generar durante una precipitación, ¿no? Y no solo eso, sino que también se va a estimar en qué tiempo es que se va a generar el caudal máximo. Otras metodologías. Entre otras metodologías tenemos la identificación en el campo de indicadores de altura de agua durante la inundación, que conjuntamente con las características geométricas de la sección del sitio se va a estimar los picos de caudal. Y otra metodología es la que resalta la influencia del fenómeno del Niño. Identificación en el campo de indicadores de altura de agua durante la inundación. Como ya se mencionó, esta metodología se basa en indicadores de altura de agua durante la inundación y las características geométricas de la sección del sitio. Conjuntamente van a ser usados para estimar los picos de caudal. Cabe señalar que este método se basa en las características del flujo crítico, siendo un flujo crítico cuando el número de Froude es igual a 1. Y cabe señalar que se requiere la selección previa en campo de aquellas secciones en las cuales se cumplen las condiciones de flujo crítico durante una inundación dada. Las ventajas de este método no depende de la estimación arbitraria de variables tales como rugosidad o pendiente. En causas de sección no rectangular, la velocidad se determina igual a la raíz cuadrada del producto del tirante crítico por la aceleración de la gravedad. Como observamos, asumimos un tirante crítico de 80 centímetros, aceleración de la gravedad, siendo nuestra velocidad crítica 2.80 metros por segundo. Y el caudal que circula a través de esta sección es igual al área de la sección por la velocidad crítica. Asumimos el área de la sección 2.1 metro cuadrado, resultándonos un caudal de 5.88 metros cúbicos por segundo. A partir de datos empíricos de numerosos cauces con pendientes superiores a los 0.02 metros sobre metro, se ha desarrollado una ecuación que permite predecir el valor de Manning, usando el gradiente de energía y el radio hidráulico en metros, como observamos. Así, esta ecuación de Manning puede ser reformulada para calcular la velocidad y el caudal en cauces naturales con pendientes altas. Como se mencionó, aquí observamos la ecuación y aquí tenemos la ecuación para determinar la velocidad y el caudal en cauces naturales con pendientes altas. Para determinar el radio hidráulico necesitamos el área de la sección mojada, que asumimos 2.10. El perímetro mojado, que asumimos 1.10, resultándonos el radio hidráulico 1.91. Y una gradiente que sea superior a 0.02, asumimos 0.05, resultándonos la velocidad media del flujo 2.87 y el caudal punta 6.03 metros cúbicos por segundo. Otra metodología es la que resalta la influencia del fenómeno del Niño, en especial en la vertiente del Pacífico del Perú, departamento de Piura y Tumbes. Según los antecedentes, el fenómeno del Niño, oscilación sur, ENOS, tiene impactos globales en el planeta y tiene su origen en la interacción océano-atmósfera. Los efectos
en el continente se manifiesta alterando el régimen de los caudales de los ríos, incrementando significativamente unos y otros con menos caudal. En los últimos eventos extraordinarios, ya sea del año 82, 83, 97, 98, tuvieron un impacto generalizado en toda la vertiente, puesto que este fenómeno ha creado condiciones de excesos hídricos que provocaron desastres. He ahí la importancia del fenómeno del Niño. El análisis de caudales máximos permitirá determinar los caudales máximos instantáneos producidos en diferentes escenarios de los océanos. La información utilizada son caudales máximos diarios y máximos instantáneos. Si no se dispone de esta información, se aplicarán extrapolaciones y relaciones empíricas, las cuales nos permiten obtener caudales máximos instantáneos. Por ejemplo, una de estas relaciones son las siguientes. Para cuencas menores de 3.500 kilómetros cuadrados, el caudal máximo es igual al caudal máximo diario multiplicado por 1 más 2.66 por el área de la cuenca elevado a la menos 0.30. Por ejemplo, tenemos un caudal máximo diario de 1 metro cúbico por segundo y el área de la cuenca va a ser 3.000 kilómetros cuadrados. Entonces, estimamos que el caudal máximo instantáneo será de 1.24 metros cúbicos por segundo. Ahora, para cuencas mayores a los 3.500 kilómetros cuadrados, el caudal máximo instantáneo va a ser igual al caudal máximo diario multiplicado por 1 más 1.2 por el área de la cuenca elevado a la menos 0.036. Por ejemplo, el área de la cuenca de recepción que sea 4.000 kilómetros cuadrados, entonces el caudal máximo instantáneo será 1.10 metros cúbicos por segundo. Avenida de diseño. La avenida de diseño es el caudal que se escoge para dimensionar un proyecto, para diseñar determinada estructura, ya sea una alcantarilla, un badén, entre otros. Para su determinación se usa la información básica proporcionada por el estudio hidrológico, así como también se incorporan conceptos de riesgo, vulnerabilidad, importancia, costo de la obra. Por ejemplo, el tipo de río en un puente, el material de arrastre. En nuestro país existe escasez de datos, puesto que no tenemos estaciones meteorológicas en todos los puntos. Por ello es importante la experiencia y el buen tino del ingeniero proyectista para escoger la avenida del diseño. Dentro de los criterios para la selección de estos valores está la información que nos da la población, el nivel máximo que ha alcanzado el agua, así como el caso de las máximas socavaciones, entre otros. La avenida de diseño debe escogerse de modo de garantizar la estabilidad del río, el puente, teniendo en cuenta la evaluación de los daños potenciales involucrados en una potencial falla.